código y hago la misma regla para todo el mundo. ¿Sí? Los tratados no los pueden dar, solo se toman los tratados, sí, ya lo dije la semana pasada, se toma lo que vimos en clase. Es decir, si explicamos el protocolo de Buenos Aires sobre la jurisdicción internacional, eso entra en el examen. No tienen que saber los artículos de memoria, pero tienen que saber cómo está regulada la prórroga de jurisdicción. ¿Sí? ¿Se toma el Tratado de Montevideo? Sí. ¿Qué es el Tratado de Montevideo? Lo que fuimos conversando en clase. ¿Sí? Pero de vuelta, no alcanza con lo que vemos en clase. Es necesario que lean la bibliografía. No se confíen que tienen los apuntes de clase, que entendieron la clase y que tienen el PowerPoint. Es necesario leer la bibliografía. Ellos tienen que expresarse en una terminología que es nueva. Sí. Sí. A mí me dieron un código civil, pero está comentado. Entonces, obviamente no lo trae. Pero cuando fui a donde me dijeron que consiguiera el código, me dijeron que no había. Entonces, nada más lo traigo impreso. Trae impreso los artículos 2600, 2594, 2671, que son estadísticos. Con las anotaciones que correspondan a lo que se fue diciendo en clase. ¿Sí? Si en el 2595 al lado tienen escrito reenvío, está bien. Perdón, teoría del uso jurídico, está bien. ¿Sí? Pero lo que no pueden tener escrito es Bolshevik dijo que la teoría del uso jurídico. No, digamos, no hace falta que ande con ese tipo de detalles. ¿Sí? Y además necesitan en el examen explicar, porque si van a responder teoría del uso jurídico, bueno, yo sé que tiene un código. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? ¿Más preguntas de este índole? Sí. Sobre el razonamiento del caso Lamas, Sí. que hay que ir al Tratado de Montevideo, hicimos en clase un razonamiento que iba del artículo 59 al 34, creo. 26. Sí, al 36 y el 42. ¿Podría dar una esquemita de eso? Porque no termino de entenderlo. Es decir, el fallo lo entiendo, por qué se llegó que la última es el lugar de donde parte la oferta aceptada. Pero no es eso, claro, no es eso lo que explicaron en clase. Primero hay que ir al Tratado de Montevideo por el fallo del artículo 59, que el 56, que ese razonamiento nos lleva a 42 y bueno. Mira, el asunto para que tengas en claro cuando vuelvas a leer el fallo, así como una pauta de entendimiento, el problema en este caso es un problema de jurisdicción. Era si los jueces argentinos eran o no competentes. No era un problema de derecho aplicable. El problema era la jurisdicción. Para resolver el problema de la jurisdicción, en ese momento se aplicaba el Tratado de Montevideo de 1940. ¿Por qué digo en ese momento? Porque si el caso Lamas se presentara hoy en día, aplicaríamos el protocolo de Buenos Aires que resuelve la jurisdicción en materia contractual. En ese momento se aplicaba el Tratado de Montevideo. La norma atributiva de jurisdicción, es decir, el motivo por el cual los jueces argentinos podían o no declararse competentes, era el artículo 56 del tratado. Entonces, por eso partimos el razonamiento de ese artículo. El artículo 56 del tratado tiene dos criterios atributivos de jurisdicción. Uno es el quórum causa y otro es el domicilio del demandado. En el caso del domicilio del demandado estaba en Uruguay. Por lo tanto, los jueces argentinos no eran competentes por el segundo criterio atributivo de jurisdicción. Entonces tienen que verificar si son o no competentes por el primer criterio atributivo de jurisdicción. El primer criterio atributivo de jurisdicción es el quórum causa. ¿Alguien se anima a decir lo que es el quórum causa? ¿Cuándo un juez es competente por el quórum causa? Hay que cambiar la pregunta. Es el derecho el que va a determinar la jurisdicción. Hay un paralelismo entre la jurisdicción y el derecho aplicable. Bien, excelente. El paralelismo entre la jurisdicción y el derecho aplicable. Pero para saber quién es el juez competente, que siempre es la primera pregunta, tengo que responder qué derecho voy a aplicar, porque si no, no sé quién es el juez competente. ¿Sí? Que es la excepción de todo lo que vemos desde que arrancamos la... No sé si es la única, pero... No, bueno, pero en la jurisdicción... Pero lo que sí
bien, pero lo que es importante es que esto arranca con una norma de jurisdicción. Porque si yo empiezo el razonamiento con una norma del sector del derecho aplicable, está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como acá hay un paralelismo entre el juez y el derecho aplicable, lo primero que tengo que ver, lo siguiente que tengo que ver es cuál es el derecho aplicable. ¿Sí? En el caso Lama, para resolver cuál es el derecho aplicable, en el fallo de corte, me voy directo a la corte, hay dos posiciones. Una posición que es la mayoritaria, la mayoría, y otra posición que es de la minoría. La posición de la mayoría dice, para saber a qué derecho se aplica este contrato, tenemos que ver qué tipo de contrato es. Entonces dijeron que este es un contrato de prestación de servicio, porque el AMA se obligó a prestar un servicio que era convencer a IPF que aceptara tal préstamo. Entonces, por el artículo 37, dice la mayoría, los tratados de Montevideo dicen que se aplica a los contratos el derecho del lugar de cumplimiento del contrato. Pero dicen, además, en el artículo 38b, se dice que si fuese un contrato de prestación de servicio, se aplica el derecho, ¿ven cómo el énfasis en se aplica el derecho del lugar donde se lleva a cabo el servicio. En el caso, ¿dónde se llevaba a cabo el servicio? En Argentina. Entonces, según esta posición, si se aplica el derecho argentino, este es derecho aplicable, entonces, ¿quién es el juez competente? Argentina. El juez argentino, porque como dijeron recién, acá hay un paralelo. Ricardo, acá estamos. Sí. ¿Sí? El problema es que la minoría opina distinto y opina igual que la Cámara de Apelaciones había opinado. Pero como la minoría no gana, gana la mayoría, ¿no? La minoría dice, bueno, es verdad que este es un contrato, pero lo más importante no es que es un contrato de prestación de servicio. Lo más importante de este contrato es que se celebró entre ausentes. Entonces la norma que tiene que regir el derecho aplicable no es el 37 y 38b, sino que es el artículo 42, que también es una norma de derecho aplicable. El artículo 42 de los Tratados de Montevideo dice que los contratos entre ausentes se rigen por la ley del lugar en donde parte la oferta aceptada. Si seguíamos esta regla del artículo 42, ¿de dónde había partido la oferta aceptada en el caso? De Uruguay. Entonces, el derecho aplicable o la norma del derecho aplicable te llevaba a aplicar el derecho uruguayo. ¿Ricardo? No. ¿No partió de Uruguay? La contratación sí, pero la aceptación de la oferta parte de Buenos Aires. Pero escucha la regla, rige el derecho del lugar de donde parte la oferta aceptada. ¿De dónde partió la oferta aceptada? Se aceptó en Argentina, pero el punto de conexión es de donde parte la oferta aceptada. Si vos le sacás aceptada, es de donde parte la oferta, digamos. Así lo que confundís. ¿Se ve? Las jurisdicciones eligen No es o el verdad. lugar de donde parte la oferta o el lugar donde la oferta se aceptó. En este caso, el punto de conexión es de donde partió la oferta, donde salió la oferta, de donde se ofertó. ¿Dónde se ofertó? En Uruguay. En Uruguay. En Uruguay. Entonces, si por el derecho aplicable yo aplico el derecho uruguayo, ¿quién es el juez competente? El uruguayo. El uruguayo, porque tengo que tener un paralelismo. ¿Se ve? ¿Ricardo? Sí, sí. No estás muy bien. ¿Sí? No, está bien. Este es el sistema de foro causa. Este, Lo importante del foro causa es que es una herramienta para abrir jurisdicción. ¿Sí? Es un criterio atributivo de jurisdicción que nos lleva a ver cuál es el derecho aplicable. Pero la idea que tiene que quedar subyacente es que acá estamos resolviendo un problema de cuándo un juez es competente. ¿Sí? Y una pregunta, si fuera que igualitario los votos, ¿no? Entre la No hay mayoría y la igualdad. minoría, ¿quién desempata? ¿El presidente de la Corte En Suprema? general, cuando pasa eso, se integra el tribunal con alguien más. Llaman a algún camarista, contencioso administrativo, depende cuál sea el tema. No, pero en este Se caso, integra con algún otro juez federal. Jefe, El tribunal. ¿en dónde se determina cuándo es forum causa? En el artículo 56 dice,
son competentes los jueces cuyo derecho resulta aplicable, forum causa, o los jueces del lugar del domicilio del demandante. Entonces, si yo les pregunto, ¿el forum causa está consagrado en el derecho internacional privado argentino? Ustedes me dirían, ¿está receptado por el derecho internacional privado argentino o no? Sí, porque Sí, porque aceptó el tratado. Exacto, está en la fuente internacional, no está en la fuente interna, porque en el código no lo tenemos regulado. Pero sí está, porque esta norma, que tratamos de video, está en derecho argentino como el código, en términos de vigencia. Incluso más, porque tiene prelación. ¿Se ve? ¿Estamos hasta ahí? en el sistema. Sí. Yo tengo dos preguntas. Aquí estaba tratando de tratar de pensar. Porque creo que esta materia necesita demasiada metodología. Sí. Y hubo dos cosas que como que me saltaron. Que número uno, no sé bien si recaudo significa presupuestos procesales. Porque yo no tengo esa palabra en el derecho. Entonces, ¿qué significa? Recaudo es usarlo como un sinónimo de requisitos. Como presupuesto. Como requisitos. A veces pueden ser procesales, a veces pueden ser sustanciales. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando se dice que los acuerdos tienen que tener recaudos patrimoniales e internacionales. Requisitos. Digamos, tiene que versar sobre aspectos patrimoniales y aspectos internacionales. Los acuerdos de guerra de jurisdicción. ¿Tiene que versar sobre eso? Tiene que versar sobre eso. Tiene que tener esos requisitos, digamos. Es requisito que versen sobre ¿Y cómo sería el patrimonial? El patrimonial es una materia que sea disponible para la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, que sea negociable por las partes. Si estamos hablando de temas de familia, sucesiones, matrimonio, ahí no hay margen para que las partes negocien nada, se hace lo que dice el legislador. Pero en los contratos es el ámbito donde sí hay lugar para la autonomía de la voluntad. En otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo a nivel europeo, también hay margen para la autonomía de la voluntad, para que, por ejemplo, en una sucesión, el causante elija qué derecho quiere que se le aplique a su sucesión. O para que los cónyuges que se van a divorciar, y por ejemplo, son peruanos, vivieron toda su vida en Perú, pero se fueron los dos a trabajar a España y se quieren divorciar en España, el sistema español, el de la regulación de la Unión Europea, les permite que elijan aplicar el derecho peruano, en este caso, para divorciarse. Pero en Argentina eso no existe y hasta donde yo sé en México no. La otra cosa es el ámbito personal. Sí. Creo que los demás los entiendo, pero el personal es difícil. Por ejemplo, en el caso que teníamos que leer de solar, el material... Momento. Los ámbitos de aplicación, ese esquema de ámbito de aplicación, solo lo utilizamos cuando aplicamos un tratado. ¿Sí? Para determinar si un tratado se aplica o no un caso. Cuando no hay un tratado que se aplica un caso, en el código, por ejemplo, no analizamos esos ámbitos de aplicación. Vos me preguntás porque en el caso solar se aplicaba el tratado en El ámbito personal sería la residencia de esas personas. Hay tratados o convenciones que tienen muy claramente establecido el ámbito de aplicación personal. Por ejemplo, en los casos de sustracción internacional de niños, se aplican hasta que los niños cumplen los 16 años de edad. Claramente es un ámbito personal. En el tema de cobro internacional de alimentos, la CIDIP dice se aplica hasta que los niños alcanzan los 18 años de edad y los cónyuges y excónyuges. ¿No? Entonces ahí tenés muy definido. Pero hay otros tratados como este que no tienen definido el ámbito de aplicación personal. Entonces lo que se hace es deducir que si son personas que están domiciliadas en estado parte, existe un elemento que permite aplicar ese. Pero el ámbito personal muchas veces no surge con nitidez del propio instrumento, como en el Tratado de Montevideo. Y la otra cosa es que me puse a buscar en México lo que pasa con los alimentos para ver lo del envío. Y yo creo que en el caso que vimos de si se hubiera hecho, si hubiera ocurrido un envío, porque en el Código Civil, por ejemplo, en mi estado, o sea, al principio tiene algunas disposiciones de tratados internacionales que dicen que se va a regir bajo el sistema, pero no hay una norma material. ¿No hay una norma que regula el envío? No, sí hay una norma que regula el envío, pero creo que estaríamos bajo ese caso de se regresaría o se ocuparía el envío. O sea, el sistema
de derecho internacional mexicano. Prácticamente casi todos los códigos son como sí lo que se diga en tratados. No hay tanta parte como... ¿Tenés la norma de review, eso que me estás dando? ¿La tenés a mano? Ah, no. Bueno, después si querés traerla, la vemos, ¿sí? Y así entiendo bien el contexto del programa. Pero lo que entiendo es que la norma es similar a la Argentina. ¿O no? No sé. No entiendo tu comentario, tu pregunta. Es que no puedo explicarlo todavía, pero ya después lo veré. Pero creo que es muy diferente. Es muy diferente. Pero es interesante, si querés traerla o mandarla por mail o algo y conversamos. ¿Sí? Está bueno que hagas para el ¿sí? Gracias por la pregunta. Bueno, entonces, ¿sí? Ahora después vamos a arrancar con el tema de hoy. Ya estuvimos viendo algunas preguntas que trajeron del Google Form, los que hicieron, ¿sí? Lo importante del Google Form es que ustedes, cuando tengan las respuestas correctas, más allá de que hayan tenido algunas bien, otras mal, es que puedan comprender a qué apuntaba cada una de esas consignas y cuál es su contenido. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más de fondo, más allá del Google Form? ¿No? Entonces vamos a continuar con nuestros temas y después si quieren en el corte o algo que no te falte o al final. Ok, entonces, hemos visto en la clase pasada y empezamos a profundizar en el funcionamiento de la norma de conflicto. ¿Sí? Vimos que la norma de conflicto es una norma que corresponde al sector del derecho aplicable, que justamente, recapitulando, ¿no? En el sector del derecho aplicable tenemos tres tipos de normas. Tenemos las normas de conflicto, las normas materiales y las normas de policía. Ahí en el Google Form también pudieron ejercitar y discutir algunas normas materiales de conflicto y de policía. La idea es que ustedes lean la norma de conflicto, la norma material y la norma de policía todas enteras para esta evaluación. Y cualquier cosa nos preguntan. Pero vimos que la que en realidad presenta tal vez mayores desafíos es la aplicación de la norma de conflicto, porque es aquella norma que por su funcionamiento, por el funcionamiento que propone, puede conducir a la indicación que el caso se soluciona aplicando un derecho que no es el del juez que interviene en el caso. Hemos visto que el juez, cuando se declara competente, recurre a su sistema de derecho internacional privado y ahí busca primero en la fuente internacional cuál es la norma que soluciona, que indica el derecho aplicable, y si no hay en la fuente internacional pasará a la fuente interna con la relación normativa que ya hemos estudiado. Y vemos que si la solución ya venga sea que venga de un tratado, o ya sea que venga del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando está consagrada en una norma de conflicto, la norma de conflicto se caracteriza por tener un tipo legal y una consecuencia jurídica. Que la norma de conflicto tiene la particularidad de que en el tipo legal describe el caso con elementos extranjeros y en la consecuencia jurídica posee un punto de conexión que lo que hace es indicar de manera indeterminada cuál va a ser el derecho que va a resolver el caso. Esta indicación indeterminada hay que localizarla en el caso concreto y entonces determinar cuál es el derecho que se aplica para resolver el caso. El ejemplo típico, o uno de los ejemplos típicos de la norma de conflicto es la sucesión se rige por el derecho del último domicilio que tenía el causante al momento de fallecer o por el domicilio del causante al momento de fallecer. El punto de conexión es el domicilio del causante, el corto espacio temporal es al momento de fallecer. Entonces, si estamos en el ámbito de la sucesión internacional, el punto de conexión es el último domicilio del causante, entonces el juez argentino va a tener que localizar este punto de conexión en el caso y ver dónde tenía el domicilio del causante cuando falleció, para entonces encontrar cuál es el derecho aplicable. La solución al problema es indirecta. ¿Estamos todos hasta acá? Este punto de conexión dijimos que puede ser que se localice en el propio ordenamiento jurídico y entonces aplico la lex fori, o en un derecho extranjero entonces aplico la lex causal, ¿sí? O la ley de ese país. Bien, entonces, y yo lo que les sugiero es que los problemas de la norma de conflicto que estamos estudiando, el reenvío, que estamos estudiando hoy, lo piensen en este esquema de funcionamiento de las normas de conflicto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el funcionamiento? En una materia
en donde no hay lugar para la autonomía de la voluntad, es decir, donde las partes no pueden elegir el derecho aplicable, porque así como podían elegir la jurisdicción, podrían elegir el derecho aplicable, pero en todo lo que no sea contratos no pueden elegir el derecho aplicable, solo pueden hacer lo que el legislador les dice. Entonces, esta norma para el juez es una línea obligada para resolver el caso. Entonces, el juez, en el caso, solo puede localizar este punto de conexión y determinar el derecho aplicable. ¿Estamos hasta acá? Esa sería la lógica o la intención del legislador, es que se cumpla este criterio, ¿sí? Y con la inteligencia que el legislador eligió este punto de conexión. Puede suceder, en algunos casos, que las partes en un problema, o en un futuro problema, estudien la norma de conflicto que le va a aplicar el juez a su problema o que le aplicaría el juez a su problema. Estudian esta norma y ven que en su caso, este punto de conexión se localiza en un país que tiene una solución a ese problema que no es la que les gusta. No les gustaría que se aplique esa solución. Pero no pueden elegir el derecho aplicable. Y tampoco pueden cambiar este punto de conexión, porque tendrían que ir y borrárselo al juez de su código civil y poner otro. El punto de conexión es último domicilio del causante. ¿Sí? No puedo decirle al juez, aplique el derecho de la nacionalidad o aplique el derecho que yo elijo. ¿Sí? Entonces, hay veces que como a las partes no les gusta, no les satisface esta solución, ¿qué hacen? Modifican o manipulan de manera artificiosa los hechos que subyacen a este punto de conexión. De modo que el juez crea que el punto de conexión se localiza en un país que no es el que verdaderamente se localiza. ¿Para qué? Para que se aplique el derecho que más las beneficie. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el caso que ustedes prepararon para hoy, que ahora lo vamos a analizar, que el causante se dio cuenta de que hoy, todavía no está causado, pero antes de morir, se dio cuenta que cuando él falleciera, si tenía su domicilio en la Argentina, se iba a aplicar el derecho argentino que no le permitía disponer de su herencia. Y que en cambio, si él hubiese tenido su domicilio en otro país, en este caso en Austria, él hubiese podido disponer del 100% de su herencia. Como él quiere disponer de la herencia, pero ya tiene el domicilio en la Argentina, dice, bueno, le voy a hacer creer al juez que me domicilio en otro lugar. Entonces, el juez va a aplicar el derecho de ese otro lugar. ¿Se ve? Esto pasaba mucho, por ejemplo, en materia de matrimonio, cuando en la Argentina no se admitía el divorcio. ¿Sí? ¿Qué hacía la gente? Se iba a casar a México. Porque admitía el divorcio. ¿Recuerdan? No sé qué de mi generación, porque había una canción que era Casémonos bien en México. Bien. ¿En serio? Era una canción del rock argentino que decía Casémonos vía México porque acá no existe existía la separación, pero no el divorcio vincular. Entonces la gente seguía con su vida, armaba una familia, no es que ya está, terminaba ahí su vida familiar, entonces se iban a México, también otros iban a Paraguay, como en el caso de Consuelo de Solá, pero era muy común ir a México, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la doctrina? La doctrina dice, bueno, la gente vive en un país, pero quiere regirse bajo el derecho de otro país, que le gusta más o que le conviene más, ¿sí? Pero como la idea es proteger esta idea del legislador, de que el juez aplica lo que el legislador elige, no lo que las partes quieren, entonces hay que detectar el fraude a la ley y hay que corregir esa situación, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que acá la palabra fraude no es esa palabra fraude que ustedes estudiaron en derecho hasta ahora. Cuando hay un fraude, ¿cuál es la consecuencia en general que ustedes estudiaron? La prisión. Sanción. Nulidad. ¿Cómo se pega el fraude? Ay, no sé. ¿Cómo? ¿Era la pregunta? ¿Cómo se pena pena? el fraude? ¿Cómo se castiga el fraude? Con la nulidad. Con la nulidad ¿sí? del O sea, acto. se dé cuenta que esa conducta fraudulenta nula. ¿Sí? Si yo hago un testamento fraudulento, nulo. En el caso fraudulentamente, nulo. Acá no es la misma la solución. ¿Por qué? Porque el fraude que se comete es el fraude al funcionamiento de la norma de conflicto. Si nosotros vemos que lo que una persona quiere es que cambiar su domicilio rápidamente para que no se le aplique este derecho, mudarse no es un acto ilícito. ¿Por qué lo de castigar por querer mudarse? Se quiso mudar, ¿cuál es el problema? Cualquiera se puede mudar, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Acá el problema es la intención por
mudar. Se quiso mudar para que no se le aplique el derecho que le correspondía. ¿Estamos acá? ¿Repito algo que dije? Entonces, lo que es muy importante tener en cuenta, lo vamos a decir varias veces, es que lo que sucede en el fraude es que las partes modifican artificiosamente los hechos que subyacen al punto de conexión. Hay un error, en algún resumen que anda por ahí circulando de cuatrimestres anteriores, donde dice, les sugiero no estudiar por ahí porque hay más de un error, que lo que se modifica es el punto de conexión. El punto de conexión no se modifica. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que ver, tenemos que pensar, cuando el juez detecta este fraude de la ley, que tiene, por un lado, un elemento material o legal. ¿Sí? Es decir, la norma de conflicto que indica cuál es el derecho aplicable. Este es el elemento material del fraude. Pero por otro lado tiene un elemento subjetivo, que es la intención de las partes. Y es muy difícil probar la intención de las partes. Se mudó. Bueno, no sé si se mudó para esto o no. No es tan fácil revelar esa intención fraudulenta. La dificultad del fraude justamente radica la prueba. ¿Sí? Lo tiene que probar quien lo alega. Entonces, para esto que les pedimos a ustedes que leyeran el caso Fritz Mann. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar unos minutos sobre esto. ¿Quién pudo leerlo y quién contarlo? Profe, le hago una pregunta. Acá en el fallo dice, esta maniobra se lleva a cabo falseando los puntos de conexión para evadirse de la norma legal. Y acaba de decir que no... No, ahí dice se falsea el punto de conexión, no se modifica. Claro. ¿Por qué? Porque el punto, ahora profundizamos en el caso, el punto de conexión de la norma de conflicto que se aplicó en ese momento era el mismo. ¿Cuál era? Es muy finito igual. Nunca se cambió el punto de conexión. Lo que Se alteraron. artificialmente lo que quiso alterar fue el vivo en ese momento. Pero vamos a empezar Es muy finito porque no es ilegal lo que está haciendo. No, por eso dijo, Pero la intención. dijo Claro, Diego por eso, recién. la El intención fraude no es es un legal. hecho ilícito, no surge de una ilicitud, surge de un hecho lícito, pero que altera el normal funcionamiento de la norma de conflicto. Pero para que todos estemos en sintonía, hacemos entero con el fallo y cuenten que es al que quiera y pueda, los cuales fueron los hechos. La persona se había casado como 5 veces, tenía hijos acá en Argentina, se entera que tiene un cáncer terminal, decide automáticamente irse a Australia en poco tiempo, Austria, nacionalizarse allá y fijar domicilio, sabiendo que en unos meses. Y eso lo que beneficiaba era que él podía hacer un testamento a favor de la actual mujer. Lo que alegan a los hijos es que el padre hace esto porque tenía diferencias con ellos y ellos pueden confirmar que él, el último domicilio que él residía hasta el último momento en Argentina, porque tenía todas sus cosas en un departamento, todas sus pertenencias. Y bueno, Que hacía presumir de que su residencia habitual era acá y no allá. Tenía varias Por la residencias en cantidad de distintos ropa, lugares. por los muebles, por cómo estaba preparado el departamento para vivir acá. Y pero podía tener un departamento preparado para venir acá. No, de hecho tenía un departamento preparado en varios lugares, dice. Entonces, para ir recapitulando de los hechos, tenemos que Frisman en diciembre del 76 lo que hace es renueva el pasaporte. Y en esa renovación del pasaporte, ¿cuál es la intención que expresa Frisman? No. ¿Qué decía? ¿Dónde estaba su domicilio cuando renueva el pasaporte? Acá. Acá en Argentina. Tiempo después, ya en el 77, cae enfermo. ¿Sí? Le detectan una enfermedad terminal. Entonces, después de que cae enfermo y es internado en Buenos Aires, él se va a Austria. ¿Y allá en Austria qué hace? Cambio de domicilio. Pide la residencia. Además, Hace hace trámite de el ciudadanía. testamento. Y ese testamento es en favor de su actual esposa y en perjuicio de los otros herederos. Pero ¿cómo hizo el testamento en Austria sin tener la nacionalidad? No, la cambió. Cambió la nacionalidad y O sea, lo cambió hizo primero, después domicilio, nacionalidad. todo rapidísimo. todo en un corto espacio de tiempo. Estábamos hablando en diciembre del 76, dijo, mi domicilio es en Argentina, voy por una residencia temporaria a Austria, y él cuando fallece, en septiembre del 77. Hay una certificación con voces también, ¿no? Sí. El
22 de abril. ¿Cómo? El testamento lo hizo el 22 de abril. En favor de su actual esposa. Sí. ¿Y cuál era la importancia o por qué Friedman creyó que era importante hacerle creer al juez que su domicilio se encontraba en otro lugar? Porque en Austria está disponible la herencia. Claro, porque lo que su intención era beneficiar a su última esposa. ¿Y cuál era la norma de conflicto en ese momento que recién la estuvimos hablando? ¿Alguno la repitió? Que es el último domicilio de... El causante va a ser. causante, si se aplica el derecho de esa persona. Entonces ese artículo, el 3283, lo que decía era que se aplica a la sucesión el derecho del domicilio del causante. Entonces, según el normal funcionamiento de la norma de conflicto, ¿cuál era el tipo legal de esa norma? La sucesión de esa norma. Claro, la cuestión patrimonial de la sucesión. ¿Cuál es el punto de conexión de esa norma de conflicto? El último domicilio. El domicilio del causante. Entonces, lo que hizo Friedman con su accionar fue localizar ese punto de conexión en un estado distinto al que previó el legislador en la norma de conflicto. ¿Para qué? Para obtener un resultado más beneficioso. No modificar. ¿Está bien? Él no modificó el punto de conexión porque nadie se lo puede hacer. Y es el que previó el legislador. ¿Se ve? Lo que hace es alterar los hechos de su realidad para que sea un derecho que más beneficioso. Pero debería estar bien. Buen día. ¿Sí? Pero la Cámara, ¿cuáles fueron los hechos que le permitieron a la Cámara decir acá y fraude? En el mismo testamento él dijo que confiaba de que eran sus hijos y de un montón de cosas, de las ex mujeres. No, él no Son dice todos que en duda. confiaba que eran sus hijos. Una de las cuestiones que le permite advertir a la Puso en Cámara duda, dijo. la existencia de fraude es la forma en la que él lo redactó. Él dice, puede ser que alguien cuestione mi último matrimonio y la descendencia o el carácter legítimo de alguno de mis hijos. ¿Y qué más? ¿Cuáles otros hechos que acá lo mencionaron? El tema de él y La no de residencia en Argentina tenía mayor preparación que el resto, más ropa, más muebles. Claro. Se veía que ahí eran donde Su residencia virtual. residía más tiempo Se que hizo un en el resto. inventario y en ese inventario se advirtió que no solo estaba amueblado el departamento, sino que la cantidad de ropa que tenía daba cuenta que no había efectivamente mudado su domicilio. ¿Y cuál más? La enfermedad. También la situación de su enfermedad Había y que morir y los conflictos familiares que tenía. ¿Se ve? ¿Se ve cómo advierte la existencia de un fraude a la ley? La Cámara detecta determinados hechos que obstan con el normal funcionamiento de la norma de conflicto. Le hace creer Friedman al juez que su último domicilio se localiza en un lugar distinto, por lo tanto se va a aplicar un derecho distinto y que ese derecho le favorece más. Y una vez que la Cámara advirtió esto, de fraude, ¿cuál fue la consecuencia? Nullificar anuló el testamento. ¿Anuló el testamento? No. ¿Cuál fue? Porque no tiene lugar. ¿Al testamento o a qué? Al domicilio. El cambio de domicilio. Lo que la Cámara dejó sin efecto fue esa mudanza que Friedman le hizo hacer creer, ese cambio de domicilio. Pero no anuló ningún testamento. Porque ahí está la diferencia entre el fraude que Nieves les comentaba recién, que ustedes vieron o estudiaron en el derecho privado, con el fraude de la ley en el funcionamiento de la norma de conflicto. La consecuencia no es la nulidad del testamento. La consecuencia es que se va a aplicar el punto de conexión. Sin esas maniobras fraudulentas, se va a aplicar el derecho del último homicidio del causante. ¿Y cuál entendió que era la Cámara? Acá. ¿Se ve? El testamento quedará sujeto a las leyes argentinas para analizar su validez o su legitimidad o lo que fuera. Pero Y no solamente eso, perdón, Sofía, sino también el alcance. Es decir, si conforme al derecho argentino en ese momento se podía disponer de 1/5 del acervo sucesorio, entonces el testamento no es nulo, es válido en 1/5. ¿Se ve la gran diferencia entre sentir nulo y aplicar el derecho argentino? No sé cuál es el porcentaje. En fin, claro, porque lo que había testamentado a favor de su esposa, sí, todo lo que estaba disponible en el derecho. Exacto, o sea, se hace valer la voluntad
No es lo mismo que decir que todo es nulo. Entonces la consecuencia era la validez del... No. No, La aplicación del derecho que correspondía. No la que ellos, no la localización del punto de conexión manipulada, digamos. No la verdadera localización del punto de conexión, la verdadera. Bueno, es muy fino. Probar algo. No, y eso tiene que ver un poco con lo que Nieve les comentó. El elemento subjetivo del fraude es muy difícil de probar, la intención de Fries-Mandel de efectivamente cambiar su domicilio para que se le aplique una ley que le es más favorable. Entonces, lo que se utiliza a los fines de determinar la existencia del fraude son indicios. ¿Sí? Indicios no es lo mismo que requisitos, son indicios. ¿Sí, vos? Yo tengo una pregunta. Sí. El otro día me pasó algo que de verdad no me van a creer. Pero sí tiene que ver con el tema. Estaba viendo un partido de fútbol y al lado de mí había un señor que me dijo que era italiano y al mismo tiempo argentino. Bueno, que era argentino, pero tenía residencia de 6 meses en Italia y de 6 meses en Argentina porque tenía viñedos. Entonces tenía unos viñedos aquí en Córdoba y otros en Italia. Considerando que se tiene una residencia de 6 meses y 6 meses, porque él dice que odia el otoño, entonces se va a los 6 meses de verano. No, un señor fino, ¿ok? Y después otros 6 meses al verano italiano. ¿Qué pasaría con su testamento? ¿Qué pasaría con la determinación de su domicilio? Y es móvil. ¿Sí? Bueno, ¿Qué depende. pasaría con el pago de sus impuestos? Por la Seguro para residencia. los lados. Por la residencia. Para determinar, ahora más hacia el final de la clase vamos a estudiar un problema que es el problema de las calificaciones o definiciones de los conceptos. Entonces tenemos que ver cómo define o califica el derecho argentino al domicilio, para saber dónde se localiza. Entonces, si vos vas al artículo 2613, ese artículo nos dice que se entiende por domicilio. ¿Sí? El domicilio de la persona es el lugar donde la persona se establece con la intención de permanecer en él. La persona que no tiene domicilio tiene residencia habitual, que es un concepto más endeble, pero nadie puede tener más de una residencia habitual, según nuestro código. Entonces, en ese caso, habrá que determinar El tiempo. a qué país tiene más vinculación que no tenga que ver con el factor tiempo. Por ejemplo, si tuvieran más familia en Italia, correspondería a No sé si la Italia. familia, porque no puede tener toda la familia en un país. Por y en vínculos, otro. digo. Más La cantidad propiedad, de bueno, tiempo. Pero, por ejemplo, si fuera. Estados Bueno, Unidos. él me dijo que tenía un viñedo, pues también se podría ver si la sociedad comercial estaba en Argentina o en Italia. Y pero una cosa es la sociedad, la sede social de la sociedad, y otra cosa es el domicilio personal de la persona. Pero para probar el domicilio personal de la persona. Sí, pero yo puedo vivir acá y tener emprendimientos por todo el mundo y No se da no me afecta mi domicilio. ¿Cómo ¿sí? Pero depende de, bueno, en este caso va a depender de una cuestión de hecho y prueba. Primero, de una cuestión de hecho y prueba. Segundo, hay que ver si el conflicto es verdadero o falso. ¿En qué sentido la falsedad? Imagínate que la localización del punto de conexión conduzca a soluciones iguales, por más de que se apliquen distintos derechos, da igual. Acá porque las soluciones que daba la norma de conflicto eran muy distintas si se aplicaba en un país o en otro. ¿Sí? Pero bueno, también habrá que, es muy del caso a caso, digamos, lo que se prueba en el caso de dónde está el domicilio. Y bueno, y ahí quien sea el asesor o la asesora de parte tendrá que ver qué le conviene a la persona y cómo hace para argumentar a favor de una u otra posición. Pero ahí el problema no es una manipulación de los hechos del caso, sino es la que endeble que es el punto de conexión para su localización, el dificultad que trae su localización. Está bueno. Pero en el caso de la sombra era algo similar, que el tema era que la mujer, que él decía que vivía en Pero el vos barrio. ahí el problema era otro, digamos. Era de jurisdicción. Pero sería el caso de él, sería Bueno, hay más o muchos menos casos. parecido. Hoy en día hay muchas familias que viven unos meses en un lugar y otros meses en otro. Qué sé yo, los jugadores de fútbol, por ejemplo, se van a jugar una temporada en un lugar, pero su domicilio está en la Argentina, por más de que pasen muchos meses en otro país. Por eso es lo importante esta definición del 2613, que es la intención de establecerse. ¿Sí? Cosa que también es muy difícil de probar. También. ¿Sí?
Bueno, qué sé yo. Si uno tiene una propiedad en un país y no en otra, no sé. Es muy del caso a caso la prueba, no es que podamos decir si se cumplen estas variables, entonces eso no es. Pero volvamos al caso. Bueno, estábamos diciendo que es muy difícil probar esa intención subjetiva o ese elemento subjetivo del fraude. Entonces lo que se recurre es a indicios. Y esos indicios son la expansión espacial y la contracción temporal. La expansión espacial tiene que ver con el hecho de que se van a realizar actos o hechos en un lugar donde nada tiene que ver con esa situación en particular de la persona. Por ejemplo, en el caso de Fritz Mandel, él había dicho que su último domicilio era en Argentina y de la nada aparece en Austria. ¿Se ve? Se expande espacialmente los hechos que realiza esa persona. Y la contracción temporal es que no solamente hay una expansión espacial, sino que esa expansión espacial se hace en un breve periodo de tiempo. En el caso de Fritz Mandel dijimos en diciembre del 76, dice que su domicilio se localiza en Argentina, después a principios del 77 dice que su domicilio se localiza en Austria y fallece en septiembre del 77. ¿Se ve esa expansión temporal y esa contracción espacial? ¿Se ve? Yo pedí si lo puedo explicar otra vez porque No, para nada. Esa expansión espacial tiene que ver con que la persona aparece realizando actos o hechos en un país que no tiene ningún tipo de relación. ¿Sí? Y la contracción temporal es que esa expansión espacial sea en un breve periodo de tiempo. ¿Sí? Como dijimos recién, Fritz Mandel en el 76, en diciembre, domicilio en Argentina. Y a principios del 77 aparece en Viena diciendo que allí es donde se localiza su último domicilio. ¿Se ve? La expansión y la contracción en espacio y en tiempo. ¿Sí? Está acá. ¿Y cuando sacó el pasaporte? Cuando renovó el pasaporte. El menos de Nelio fue el que hizo eso. En medio manera no sé todo igual. ¿Se ve? Pero bueno, ahora nosotros sí tenemos regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación la figura del fraude a la ley en el 2598. ¿Quién lo puede leer? Fraude a la ley. Para la determinación de un derecho aplicable en materia que involucra derechos no disponibles para las partes, no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de aludir la aplicación del derecho designado por las normas de conflicto. ¿Todos siguieron la lectura? Que no se tienen en cuenta los hechos y los actos. Entonces lo que hace este artículo es volver sobre lo que estuvimos hablando. Son hechos o actos que una persona realiza en una materia que no es disponible para las partes con la finalidad de alterar los hechos subyacentes al punto de conexión. ¿Y cuál es la consecuencia que prevé la norma? Que no se tienen en cuenta. No se tienen en cuenta esos actos. ¿Se ve? Ahora yo les pregunto. Supongamos que Fritz Mandel realiza todos los mismos actos que realizó en el fallo, pero que en realidad su último domicilio, en diciembre del 76, cuando renueva el pasaporte, dice que se localizaba en otro país. No sé, por ejemplo, Chile. ¿Cuál hubiera sido la consecuencia del fraude a la ley? ¿Se sigue mi pregunta? ¿O algo? No. En los Fritz Mandel, mismos hechos, mismas maniobras que él realiza, pero en realidad su último domicilio no se localizaba en Argentina, se localizaba en Chile. La Cámara advierte esta maniobra fraudulenta e impone una consecuencia. En ese caso, ¿cuál sería la consecuencia? El punto de conexión, que sería Chile. En Chile, ¿se ve que la consecuencia del fraude a la ley no es aplicar el derecho argentino? ¿Se ve? No es yo detecto el fraude a la ley, aplico el derecho argentino. Aplico el derecho que corresponde del país donde estuvo. estuvo. La norma de conflicto. ¿Se ve? No. ¿No? ¿Va de nuevo? Sí. El ejemplo, sí, se ve. No, la última parte de Chile.
Se va a aplicar, ¿por qué? Porque nosotros supongamos que Chile tiene una norma de conflicto igual a la nuestra, que a la sucesión se aplica el derecho al último domicilio causante. Entonces, el punto de conexión en este caso, ¿cuál sería? En nuestro último ejemplo, ¿dónde se localizaría? En Chile. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de detectar el fraude de la ley? ¿Cuál va a ser el derecho que se va a aplicar? El derecho chileno. Si el último domicilio del causante hubiese estado en Chile y vos cometés el fraude a la ley para que se aplique otro derecho, ¿cuál es el derecho que estás buscando que se valga? No, estoy bien. El chileno. Entonces, ¿cuál es la sanción? Entendí. No, pensé que hubiera pensé que en vez de tener el domicilio en Chile, había hecho el cambio en vez de a Viena a Chile. Eso había entendido. Él tuvo Por el eso ejemplo no- antes y después cambia bien. No, el ejemplo es para demostrar que no es que esto tiene que servir como que el fraude se castiga aplicando derecho argentino. O sea, el castigo, la sanción, mejor dicho, es concretar la voluntad del legislador, lo que el legislador pensó originariamente. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Profe, en el caso ese en el que había que tener para hoy, una parte decía como que se había muerto y después se había consolidado el domicilio. ¿Muerto? Después de muerto. Hay una Como que certificación había una por notificación como que había hecho el trámite, pero va, por lo menos, ¿no? Como que había hecho el trámite del domicilio ya, pero como que se había, o que lo había notificado que después de muerto. Bueno, lo importante es dónde estaba el domicilio para la Si hubiese perspectiva del ordenamiento jurídico argentino, digamos. Se probó el fraude. No es un hecho el que probó el fraude, es todo ese conjunto de circunstancias que fueron nombrando con Sofi que constituyen la expansión espacial y la contracción temporal. ¿Sí? Entonces fíjense que esto ni siquiera es que son requisitos o recaudos, ahora no sé cómo decirlo, ¿alguien me ayuda? No, sí, está bien. Es que recaudos literal nunca lo había escuchado. Bueno. Recaudo es una sopa en México. Ah, Entonces yo decía, ¿qué está pasando? como requisitos, ¿sí? No es que hay que probar esto, son indicios. Si se advierten estos indicios, podría llegar al fraude. En realidad la buena fe de las personas se presume, uno no puede presumir que hay fraude. ¿Ven? ¿Dudas, preguntas? Entonces, si lo que se está tratando de hacer es respetar la voluntad del legislador, ¿sí? Y el legislador quiere que se aplique el derecho al último domicilio del causante en este caso. O el legislador en otras normas de conflicto quiere que se apliquen otros derechos basados en un criterio de proximidad. Si ustedes fuesen legisladores y legisladoras y que quisieran, por algún caso o alguna temática que es muy sensible para ustedes, quieren evitar cualquier tipo de fraude de la ley. No quieren que se alegue, no quieren que se pruebe, pero no quieren ni siquiera que se cometa sin que los jueces se den cuenta. Pero esa materia es muy sensible, no quieren que las partes elijan el derecho aplicable. No van a ser excluyentes como una norma de policía. Se lee. ¿Sí? Entonces, un recurso sería, ¿querés evitar el fraude de la ley? Norma de policía. Y hay mucha gente, y te lo digo esto acá porque a mí lo que me encanta de esta universidad es que ustedes son muy cuestionadores, en general el estudiantado, no lo digo por ustedes en particular, es que hay gente que dice, ¿para qué existe el fraude de la ley? Si la gente se quiere cambiar el nombre, que se lo cambie. Si la gente quiere que se le aplique el derecho de otro lugar, lícitamente, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Entonces, es una pregunta más filosófica, si se quiere. ¿Sí? Después un caso muy cortito. Había un caso de una pareja que vivía en Francia. Ella era española, había vivido toda su vida en España y se fue a Francia porque se casó con un francés. Y cuando estaban casados, hace poco, descubrieron que tenía una enfermedad terminal y que tenía que ser sometido a un tratamiento de quimioterapia y que probablemente iba a quedar estéril luego de hacer el tratamiento. Entonces deciden criopreservar embriones, no eran embriones, era material genético de él, ¿sí? Criopreservar material genético. Entonces lo criopreservan y él hace un testamento en Francia diciendo, bueno, si yo fallezco, quiero que el material genético se utilice, inseminación post-mortem, digamos, se utilice igualmente para inseminar niños. Y el señor fallece y la señora se vuelve a vivir a España. Y en un momento va al hospital y pide, bueno, denme el material criopreservado para... Y el tribunal le dice no. En Francia existe una norma de policía que prohíbe la manipulación de material genético y
prohíbe la fertilización post-mortem, así que no se lo da. Y entonces ella dice, bueno, en realidad yo no quiero que se me aplique el derecho francés. Yo vivo en España, viví toda mi vida en España, y en España sí se admite la fertilización post-mortem por un año después de que fallece el causante. Entonces, tenía solo un año, o sea, estaba bastante apurada, porque los tiempos judiciales no son tan rápidos. Y le dijeron que no, entonces ella apela a la Cámara de Casación francesa. Entonces la Cámara de Casación francesa tiene que evaluar en este caso, no lo plantea en términos de norma de conflicto, pero lo plantea en términos de, ¿es apropiado que en este caso se da en el caso una proximidad suficiente entre esta señora y el derecho español como para que se le aplique el derecho español? ¿O en realidad lo único que está haciendo es cometer un fraude a la ley francesa, intentando burlarla y hacer en otro país lo que en Francia no se puede? ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? ¿Hay una lógica de proximidad que sería la que emplea el legislador para elegir el punto de conexión o el derecho aplicable? ¿O no? Y sí. Sí, es al revés de este caso. ¿Sí? ¿Y dónde se casaron? ¿Y por dónde se casaron? No, pero es un, No sé, la verdad, es un De elemento todas maneras, más. Pero no es un elemento relevante para el No, caso. bueno, pero... Es como me preguntes dónde nació Fritz Mandel. Lo que es peor que me preguntes es cómo hizo toda la plata que tenía. Eso lo puedo googlear y no santo. No, en serio, le vendía armas a los nazis. Por eso. ¿Ah, sí? de hecho, Si yo también te pones a pensar, yo lo pienso, lo que quiso hacer para proceder a los hijos y todo, muy bien. Bueno, ese es un dato de color. ¿Sí? Lo interesante del caso Fritz Mandel es que el fallo lo escribe un juez que era profesor de Derecho Internacional Privado, y entonces es muy bueno ese fallo para nosotros. ¿Sí? ¿Se advierte cómo viene la cosa? Sí, la lógica de la proximidad. para el derecho exorbitante de Francia, ¿se lo permitieron? Claro, ¿Lo permitieron? también. ¿Se lo permitieron? ¿Se usó el español? ¿El derecho español? Le dieron el material genético y la dejaron irse a España. Toma. Pero bueno, ahí está. Bueno, estamos hasta acá. ¿Preguntas del fraude a la ley? ¿No? Bueno, el fraude a la ley también está regulado en el artículo 6 de la CIVIC 2 de normas generales, que es la fuente internacional que regula las cuestiones de derecho aplicable. ¿Se acuerdan? ¿El artículo del Código Civil? El 2598. ¿Estamos? Artículo de la CIVIC. 6. No, 6. Sí. Perdón. Artículo 6. En algún momento, agarren la CIVIC, léanla todas, 14 artículos nada más, y fíjense que varios de los institutos que estamos estudiando están ahí regulados, y en general de la manera muy parecida a la que encontramos en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Que cuando teníamos el Código Viejo usábamos esa norma para resolver estos problemas, que no había normas sanitarias, por más de que no se aplicaban en el caso. ¿Estamos hasta acá? Vamos a otro problema de la norma de conflicto. Creo que otra atención, me parece primero. Bueno. Recapitulamos. Les vuelvo a decir, yo en el campo les puse una diapositiva que se llama esquema de la norma de conflicto. Úsenla para verificar que ustedes entienden en qué parte del razonamiento de la norma de conflicto aparece el problema. ¿Sí? El fraude aparece en la localización del punto legal cuando ubicamos ese tipo legal. ¿Sí? Ahora, la teoría de uso jurídico aparece cuando aplicamos derecho extranjero. ¿Sí? Entonces traten de seguir la lógica que genera el mismo. Entonces, dentro de la norma de conflicto, y volvemos a mi esquema tradicional, tenemos el tipo legal y la consecuencia jurídica. Cuando nosotros decimos que la metodología que sigue la norma de conflicto, ¿de qué tipo es? ¿Qué método emplea? De elección. ¿Qué método emplea la norma jurídica? De elección. De elección o indirecto. Indirecto. La solución al caso concreto llega de manera indirecta. ¿Sí? Esa solución indirecta viene a través del punto de conexión. ¿Sí? Cuando el legislador elige el o los puntos de conexión, ¿cuál dijimos que era la justicia del método de elección o del método indirecto? ¿Por qué elige un punto de conexión y no elige otro? ¿Cuál es?
la proximidad. Muy bien, excelente. ¿Sí? Ya tienen como un punto más. La proximidad. ¿Sí? El legislador elige el derecho que le parece más próximo a ese caso, a ese tipo de ley. ¿Estamos hasta acá? Entonces, la esencia de esta elección es la proximidad. Ahora voy a hacer una pregunta más difícil. Y los que hicieron el Google Form deberían corresponder. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre la norma localizadora y la norma materialmente orientada, si las dos son normas de conflicto y se basan en la proximidad? Y la localizadora, el legislador es neutral. El legislador pretende marcar, no sé, te digo con mis palabras porque lo vengo elaborando esto. Es neutral, no pone énfasis en hacer, por ejemplo, la orientadora, vos diste un ejemplo de que de los alimentos, ¿no? Que lo que busca el legislador es la protección del alimentado, ponele. O sea, en la neutral no se protege ningún interés, en No. la materialmente orientada se protege un interés. Pero en las dos hay proximidad. Claro. Muy bien, excelente. ¿Cómo te llamas? Natalia, Patrone. ¿Estamos? Entonces, lo que el legislador prioriza, que el espíritu de estas normas, es justamente la proximidad. Pero cuando el legislador redacta la norma, lo hace en abstracto. Piensa en ese problema que cubre el tipo legal, entonces dice, bueno, en general, en todas las sucesiones, el derecho más próximo es el del último domicilio del causante, en abstracto. En los casos que se pregunta a la gente qué derecho se aplica o qué derecho debería aplicarse a que un matrimonio sea válido o nulo, a la validez matrimonial, en general el derecho más próximo es el derecho del lugar de celebración. Y así sucesivamente. Entonces vemos que lo que hace el legislador es elegir en abstracto el derecho más próximo. Pero puede suceder que en un caso concreto, cuando bajemos esta norma abstracta a la realidad del caso práctico, ese caso práctico tenga una cantidad o un cúmulo de circunstancias que hagan que en ese caso concreto, en realidad, el derecho indicado por la norma de conflicto para ese caso no tenga lazos de proximidad, por alguna circunstancia particular que se presente ese caso. Entonces, en los casos en que no haya lazos de proximidad, el legislador permite hacer una excepción. ¿Qué excepción es? En lugar de aplicar el punto de conexión que me da la norma de conflicto, aplicar otro derecho que tenga lazos muy próximos al caso. ¿Sí? Entonces, otro derecho con lazos próximos. ¿Estamos hasta acá? Entonces, por eso esta cláusula se llama, esta regla se llama cláusula de excepción. Entonces, para que funcione la cláusula de excepción, es que la norma que el legislador redactó en abstracto, bajada al caso concreto, produce que haya muy pocos lazos de proximidad con un derecho y entonces poder buscar otro derecho que tenga lazos de proximidad. ¿Sí? Y después hay dos requisitos más que ahora lo vamos a ver. Esta figura está regulada en el artículo 2597. ¿Sí? ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Cláusula de excepción. Excepcionalmente, el derecho asignado por una norma de conflicto no debe ser aplicado cuando, en razón del conjunto de las circunstancias de hecho del caso, resulta manifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho. En cambio, presenta vínculos muy estrechos con el derecho de otro Estado, cuya aplicación resulta previsible y bajo cuyas reglas la relación se ha establecido válidamente. ¿Estamos ahí? Entonces, lo que es importante es ver que esta es una excepción. Entonces, primer requisito o primera cuestión ineludible es, uno, excepcionalidad.
Es decir, interpretación restrictiva no es un manotazo que tiene el juez para decir, bueno, no me gustó este derecho, entonces voy a aplicar otro. ¿Sí? Segundo, si ustedes leen el artículo, ¿sí? Ahí se lo tienen a mano, advierten que el legislador les indique que tengan que comparar cuál es el derecho más próximo al caso. Hay una indicación de comparación entre el derecho elegido por la norma de conflicto y otro que pueda ser más próximo al caso. ¿O no? Sí. Cuando es manifiesto. Porque dice, no, en razón de conjunto de circunstancias resulta manifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho. Bueno, está diciendo, fíjate si tiene lazos poco relevantes y corregir el problema de la proximidad. Pero no te está diciendo en ninguna parte de la norma, fíjate cuál de los dos es más próximo. Pero después dice, en cambio, presenta vínculos muy estrechos Claro, con el hecho del pero vos otro. solamente podés ver si hay uno que tenga vínculos más próximos, si el primero tenía lazos poco relevantes. Entonces no se trata de comparar. Pero está implícita la comparación. Si en los un dos punto. tuviesen proximidad, Es como en... Si los dos tuvieran proximidad, por eso dice poco Sí, si no tuviese lazos de proximidad, Es como podés buscar otro, pero no se trata de comparar las proximidades, porque la idea es seguir lo que dice el legislador. Claro. Y excepcionalmente, con una interpretación restrictiva, no lo vas a aplicar cuando te aseguras de que no tiene lazos relevantes. Es como subsidiariamente, si no se Exacto. da O sea, la primera primero hay que verificar esto. Y sí, y solo si hay pocos lazos de proximidad, entonces puedo empezar a considerar otro derecho. Pero yo no podría considerar otro derecho, con lo cual no podría comparar si no me aseguro que hay o que no hay lazos de proximidad. ¿Se ve? No hay una comparación. ¿Sí? Entonces, la segunda regla para aplicar esta cláusula de excepción es que no se trata de comparar la proximidad. A esta cláusula también se la llama cláusula de escape. A nosotros en general no nos gusta la palabra cláusula de escape, porque pareciera que uno puede elegir escaparse. ¿Sí? Acá no se trata de elegir, acá se trata de corregir la falta de proximidad. Pero hasta que yo no advierto que hay falta de proximidad, no puedo considerar otro derecho. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Tercero. La lógica de la cláusula de excepción está basada en la proximidad, no en la justicia material del caso, en la solución final si es justa o injusta. ¿Sí? Entonces tampoco advertimos de esta norma que diga, señor juez, usted puede aplicar otro derecho si es que le parece que tiene una solución más justa a la que indicaba el punto de conexión. Entonces tampoco puedo comparar la justicia material del caso. ¿Se advierte esto? ¿Sí? No comparar cuál solución es más justa. ¿Estamos acá? Bien. Y finalmente, para lo que no tenemos que usar este artículo es como una excusa para aplicar derecho argentino. ¿Sí? Porque en todo caso, si hay lazos poco relevantes, tengo que buscar dónde están los lazos relevantes. ¿Sí? Que si están en Argentina y se dan todas las circunstancias anteriores, muy bien, pero si no, no. ¿Sí? Entonces, la cuarta es que no es un escape para aplicar derecho argentino. O derecho argentino. ¿Estamos acá? Ahora vamos al ejemplo. Un momentito. Quiero terminar de dar todas las pautas y hacer el ejemplo de eso. ¿Estamos? Fíjense que, además, el artículo tiene otros dos requisitos, ¿sí? Los dos finales, que son... ¿Tercero cuál era? No es aplicable cuando las partes han elegido derecho. Cuya aplicación resulta previsible y bajo cuyas reglas la relación sea establecida válidamente. Entonces, tercero es que sea previsible, ¿sí? Que no haya de repente a las partes se les aparezca previsible un derecho que no tenían ni idea que les podía aparecer. Y la cuarta es que de acuerdo a ese derecho, el otro derecho, el derecho elegido, no derecho elegido, el derecho
de proximidad, entonces que la relación sea válida. Que si voy a prestar un derecho a un matrimonio entre personas del mismo sexo que no les va a reconocer la unión, no me voy a poner a discutir quién tiene derecho a alimentos y quién no. ¿Se ve? ¿Sí? No entendí la parte de la previsibilidad y... Cuando vos decís, llegás hasta acá y decís, bueno, hay este derecho que dice punto de conexión, en el caso concreto tiene poco lazo de protección. Entonces busco si hay otro que tenga lazo de protección. ¿Sí? Entonces te dice, bueno, si este tiene poco, si este tiene lazos, aplicás el que tiene lazos. Siempre que este derecho sea previsible para las partes, es decir, que no ocasione inseguridad jurídica, es decir, un derecho que por ahí no tenía nada que ver con lo que me están citando, y además que ese derecho prevea que la relación jurídica es válida. ¿Sí? Si tú estás reclamando alimentos para un divorcio, si de repente vas a aplicar un derecho que no reconoce el matrimonio, entonces no es una opción válida cambiar el punto de conexión. Preferible aplicar uno menos próximo, pero bien. ¿Estamos? Bien. El problema de la cláusula de excepción es que después de 10 años del Código Civil y Comercial nuevo, nunca fue aplicada. Y la vez que se invocó mal. ¿Por qué se invocó mal? Porque la cláusula de excepción es, primero, excepcional, valga la redundancia, así empieza el artículo, y como es excepcional, es una aplicación restrictiva. Y entonces, son pocos los casos que van a entrar bajo la aplicación de tantos recaudos, así como pasaba en el foro de necesidad, que dijimos, hay tantos recaudos que no va a haber tantos casos de foro de necesidad. Lo mismo pasa acá en el sector del derecho aplicable. Va a ser difícil encontrar un caso que cumpla con todas estas características. Pero en algunos casos los jueces lo invocaron para decir, bueno, aplico el derecho argentino que es más justo, o aplico el derecho argentino que es más próximo. Pero si el otro era próximo, ¿por qué se aparta lo que ¿se ve? Entonces no encontramos muchos casos de aplicación práctica, entonces tenemos que entender bien cuál es la lógica para no aplicarla. ¿Sí? Yo les voy a plantear un caso problemático y lo vamos a resolver entre todos. ¿Sí? Imaginemos el siguiente caso. Hay una pareja que vive durante 30 años en España, ¿sí? En Cataluña. Y en un momento el señor, pongamos una pareja heterosexual, así llamamos el señor y la señora, el señor se entera que tiene una enfermedad y que va a fallecer en un momento que necesita cuidados muy intensivos y decide venir a fallecer a la Argentina porque él es argentino y porque sus padres son argentinos y quiere venir a la Argentina. Entonces viene a la Argentina y en la Argentina abre una cuenta bancaria para tener dinero para poder pagar los gastos de su enfermedad y todo lo que necesite. Y permanece en la Argentina por 2 años y finalmente fallece. ¿Sí? Cuando el señor fallece queda bastante dinero en esa cuenta bancaria. Entonces se presentan a la sucesión los padres de este señor e inician la sucesión en la Argentina. Y la conviviente supérstite también se presenta en la Argentina a la sucesión y dice, yo quiero que a esta sucesión se le aplique el derecho de Cataluña. Que si esta sucesión se le aplica el derecho argentino, los convivientes supérstites no heredan. Pero si se le aplica el derecho de Cataluña, donde nosotros vivimos por 30 años, yo voy a poder heredar a mi conviviente supérstite. ¿Estamos acá planteando el caso? ¿Le ponen derecho a la Los padres del Estado. ¿Estamos? ¿Entendió el caso? Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver un caso en nuestra materia? Primero, asegurarnos que este es un caso de nuestra materia y resolver la pregunta de quién es el juez competente. ¿Cómo resuelvo la pregunta de quién es el juez competente? Último domicilio. Primero la apelación normativa. Arrancamos con la apelación normativa. ¿Qué dice la apelación normativa? Primero los tratados. Si hay tratados. ¿Qué tratados? En materia de sucesión. Tratados en materia de sucesión. ¿Y de dónde sale? Y si no hay tratados, vamos a la fuente interna. el
código interno no, ¿qué se aplica? La fuente interna. Derecho interno no. Derecho interno internacional. Todos acá lo vamos la fuente interna. ¿Se ve la diferencia entre fuente interna y derecho interno? ¿Se van a acordar de este canto de Ángel? Hay que aprender como un versito de jardín. La fuente interna. ¿Sí? No es capricho, porque si ustedes dicen derecho interno, me van a aplicar 2400 y pico de sucesión, no. ¿Sí? Bien. ¿De dónde sale la regla de la relación normativa? El artículo 75, inciso 22 y el artículo 2600 ¿de dónde? de la Constitución. Después tenemos el 2601 del 2601 porque esta pregunta de qué sector es internacional. de la jurisdicción. Esto lo tienen que explicar todos cuando responden quién es el juez competente. ¿Sí? Todo, aunque parezca una pavada, aunque parezca que lo decimos 500 veces, aunque aprendan esto, esta materia, yo me voy a dar bastante por satisfecha. Pero el que no lo diga, no voy a saber si lo sabe. No me puedo meter en sus cabezas. ¿Sí? Bien. Y entonces, en este caso, yo ya les cuento que no hay una fuente internacional. ¿Qué hay que hacer? Vamos a la fuente interna. Vamos a la fuente interna. ¿Y qué buscamos en la fuente interna? Norma. Excelente, muy bien, señora. La norma que atribuye jurisdicción a este tipo legal, que es la sucesión. Bien, ¿cuál es la norma que atribuye jurisdicción a la sucesión? La norma. Cuando yo pregunto la norma, siempre le tenés que responder primero con un número de datos. 2643. Y después me decís cuál es el criterio de jurisdicción. ¿Sí? 2643. ¿Me lee la primera parte, por favor? Sí, son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de estos. ¿Cuántos criterios atributivos de jurisdicción tiene esta norma? ¿Cuál es el primer criterio atributivo de jurisdicción? Último domicilio del causante. En este caso, ¿estaba el último domicilio del causante en la Argentina? Sí. Hacía 2 años que vivía en Argentina. ¿Sí? Pero había... Ajá, pero ¿le hizo el cambio o solo? ¿Pero hizo el cambio de domicilio No acá? importa el cambio de domicilio, no importa lo que sea el dicho, no importa lo que decía el documento, no importa dónde vivía, dónde tenía su centro de vida. Sí. Pero lo tiene que probar o sea, si alguien lo discute, lo tiene que probar. Acá, en principio, no tenemos duda de que estaba en la Argentina, el domicilio. Hacía 2 años. Y 2 años, ya bastante tiempo. Bien. Entonces, ¿los jueces argentinos son competentes para sacar dinero en cuenta bancaria? Sí. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Bien. ¿Y entonces qué hay que hacer? Ya tenemos la primera parte de solución. ¿Qué derecho aplico? Bien, derecho aplicable. ¿Qué es lo primero que hago cuando paso al sector del derecho aplicable? La relación normativa. Muy bien, excelente. ¿Y cómo es la apelación normativa en este sector? ¿Cómo se fundamenta normativamente la apelación normativa? ¿Qué artículo fundamenta la apelación normativa en el sector del derecho aplicable? También es el 2005 inciso 22 y después en la 2000... Mira. Que me equivoqué. 594. 2594. 2594. ¿Se ve por qué son distintos los fundamentos normativos para los dos sectores? Sí. Bueno, si hacen esto, ya tienen 2 o 3. ¡Ay, qué bueno! Está bueno. Podríamos hacer un final. Ya se sumaron 2 o 3 puntos. Es un montón. ¿No es un montón? 2 Y sí. puntos, 3 puntos. Vamos, nada. La marcha lo siete, algunos más. ¿Eh? Hicimos la marcha, no tiene que sumar uno más. O la diputada. Acá cada uno lo que quiera. Que la diputada lo que parezca. Bien, ¿estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué dice todo esto? De fuentes internacionales en hablar. ¿Por qué hago de vuelta el análisis de predicación normativa si ya lo hice para la predicación? Porque puede pasar que el derecho aplicable no sea en otro lugar, no sea el mismo juez que tengo para la jurisdicción. Ahí estamos viendo. Si el derecho aplicable no es el mismo juez, no es un problema de derecho aplicable, es un problema de jurisdicción. Vos ya sabés que el juez argentino es competente, pero ¿por qué analizás de vuelta el sistema de relación normativa? O del derecho aplicable. Porque ¿qué puede llegar a pasar?
Puede ser Porque el derecho puede ser el derecho. derecho. Porque en otro ordenamiento jurídico no. El sistema que estamos aplicando es el argentino. Puede ser una ley, ¿por qué una ley? No, me perdí cuando me quedé viendo así lo que iba a decir. Nosotros hicimos un análisis de prelación Bueno, normativa para resultar saber de la qué jurisdicción. fuente surgía la respuesta a cuál era el juez competente. Y vimos que en materia de jurisdicción internacional para las sucesiones no hay fuente internacional. Entonces aplicamos el 2643 y dijimos que el juez argentino es competente. Para saber qué juez es competente estamos haciendo de vuelta el análisis de prelación normativa. Y mi pregunta es, ¿por qué lo hacemos de vuelta? Para saber qué derecho Puede tenemos que aplicar. Porque Si el argentino o puede el ser que sea español. derecho argentino. Puede existir un tratado que trate solamente de derecho Bien, aplicable. 10. No es un problema de derecho argentino, es un problema de la fuente aplicable. Relación de fuentes. ¿De qué fuente del sistema argentino? Porque el juez argentino aplica el sistema argentino. Ahora la pregunta, cuando volvemos a la relación normativa, es ¿de qué fuente del sistema argentino surge la respuesta al problema del derecho a aplicar? ¿Se Derecho percibe internacional esto? privado. ¿Se sigue o no? Sí, señora. Usted me duerme, veo ahí cada vez más. ¿Se sigue? ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede pasar que exista un tratado que se llame, por ejemplo, Claro. Convención Internacional sobre el Derecho Aplicable a las Sucesiones, que tenga soluciones de derecho, pero no de juez. Y aplicamos el tratado. Entonces aplicamos el tratado. ¿Se ve? El protocolo Aunque el juez lo resolvió por la fuente interna. de Buenos Aires no trata solo de jurisdicción. Excelente, ¿cómo es tu nombre? Martínez Brenda. ¿Martina? Martínez Brenda. Martínez Brenda. Excelente. Si estuviésemos en contratos, la jurisdicción podemos resolverla por el protocolo de Buenos Aires y el derecho aplicable no, porque el protocolo no tiene normas de derecho aplicable. Entonces tal vez lo resolvemos por Tratado de Montevideo si es con Uruguay o por Código Civil si el caso es con Brasil. O si fuese ampliado por Venezuela y demás, también Código Civil. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, todo esto para decirles que no hay convención internacional sobre sucesiones, porque estamos también repasando para el parcial, ¿no? Y entonces, Se aplica el ampliamos el código. ok, ¿Cuál es el artículo del código que regula el derecho aplicable? 244. ¿Qué nos dice la primera parte? La sucesión por causa de muerte se rige por el derecho al domicilio del causante al riesgo de su fallecimiento. Muy bien. ¿Qué tipo de norma es? ¿Cuál es el punto de conexión? ¿Ese es el domicilio del causante? ¿Es un punto de conexión variable? Sí. ¿Cómo se llama el problema que puede traer la variabilidad del punto de conexión? Conflicto de móvil. Excelente, muy bien. Chicos, de una vara, te digo, todo bien, ¿eh? Conflicto móvil, muy bien. Hoy me voy contenta. El día no me importa que llueva, nada. Conflicto móvil. ¿Y cómo se soluciona el conflicto móvil? Y el legislador le hace un recorte, Con él. un recorte de tiempo, temporal, espacio. El corte espacio-temporal que se llama el momento crítico. Acá hay un momento crítico de este punto de conexión variable. Sí, el momento Al momento de fallecimiento. ¿Sí? ¿Ven cómo todo se va sumando? Por eso hay que más o menos al límite. Ok. ¿Dónde está localizado este punto de conexión en el caso? En Argentina. En Argentina. ¿Qué derecho se aplica? El derecho argentino. Si aplicamos el derecho argentino, ¿se acuerdan el caso? La conviviente superstite. No hereda. ¿Hereda? No. Entonces ella se presenta al juez y dice, pero señor juez, el punto de conexión me está diciendo que aplique el derecho argentino. Pero este no tiene proximidad con el caso. Será el punto de conexión que eligió un abstracto legislador para las sucesiones. Pero en este caso, ella el argumento que yo dije que ella dijo es, este caso es más próximo al derecho español. Si ustedes son los jueces y las juezas, ¿cómo tienen que interpretar y aplicar la cláusula de excepción? De forma restrictiva. De forma restrictiva. ¿Y qué nos decía este artículo? Dice, teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias del caso, que es lo primero que hay que verificar para ver si puedo aplicar la cláusula de excepción. Sí. Si hay poco, si hay pocos lazos de proximidad. Si hay poco lazo de proximidad, ¿entre qué y qué? El punto de conexión. El derecho aplicable. El caso no Y el caso concreto.
Entonces, si yo tomo todas las circunstancias del caso, ¿hay pocos lazos relevantes entre este derecho argentino y esta asociación? Para mí sí, teniendo en cuenta que vivió 30 años en otro país y que la mayoría de los bienes de la asociación deben estar en ese país, ya que acá solamente mencionaron la cuenta. ¿Brenda, eh? Sí. ¿Cuál es el...? ¿Qué les hace ruido de la...? Que estaríamos comparando y no podemos. Muy bien, estamos comparando cuál es más próximo. ¿Podemos comparar cuál es más No próximo? podemos. En todo caso tenemos que descartar de un modo tan grande que no hay para recién ahí buscar el español barra catalán. Excelente. Entonces, voló la pregunta inicial. ¿Se entiende lo que estoy marcando, Brenda? ¿Sí? Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Si tomo todas las circunstancias del caso, ¿hay proximidad entre la Argentina y el caso o no? ¿Qué proximidad hay? Suficiente. ¿Qué hecho nos da proximidad? El domicilio del... Que él es argentino, que hace 2 años que vivió acá, que los padres viven acá, no es un país remoto donde apareció y se murió ahí. ¿Sí? Hay una proximidad. Entonces, si hay una proximidad, no podría comparar si hay más proximidad con otro. Hay proximidad. ¿Se ve? Y después ella tenía otro argumento. Dice, la solución del derecho catalán es más justa, porque yo ahí heredo y acá no. ¿Le hago lugar a cláusula de excepción por esto? No, tiene razón, tal vez es lo más justo. Pero no aplica. ¿Qué viene? Claro, se hace la asociación acá y... Cuando lleguemos a asociaciones vamos a ver que se puede hacer la asociación acá y se puede hacer otra asociación en España, tal vez, para otros bienes, o se puede hacer la asociación acá por los bienes españoles también, pero vas a tener la dificultad de hacer reconocer o no la sentencia argentina en España por los bienes en España. Pero el juez argentino para este bien es competente. ¿Se ve? Lo vamos a profundizar cuando lleguemos a asociaciones. ¿Sí? Me parece que desear. Pero se ve el problema acá, ¿cuál es? Fíjense que uno dice, bueno, es realmente, tal vez es injusto, pero en definitiva también es la solución argentina, digamos, también es nuestra solución de fondo, ¿no? Incluso nuestro país no hereda la conviviente supérstite, aunque no hubiese tenido padres este señor o ningún tipo de heredero, aunque la herencia quedara vacante, se la lleva el Estado Nacional, aunque haya una conviviente de 30 años. Qué injusticia. A menos que haya un testamento. A menos que haya un testamento, pero bueno, acá no había. Sí. Pero se ve cómo funciona. Entonces, vuelvo a tu pedido. ¿Me puedo dar un ejemplo donde sí funcione? No encontré todavía. Pero lo que no quiero, o lo que me interesa destacar de esto, es que nos estamos tratando de asegurar que ¿sí? Es excepcional y faltan 5 minutos para el corte. Vamos a salir al corte, pero voy a decir algo ahora porque después vuelven todos separados del corte y yo voy a arrancar a la hora que diga. Porque tengo que dar todos los temas. Les mandamos por mail bueno, subimos al campus la decisión de que vamos a tomar el parcial el día jueves. Que viene 2, se pusimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque, como perdonan los que escuchan esto por segunda vez, porque como tenemos una situación global de mucho paro y de muchas cuestiones, tenemos muy ajustadas las clases y después me da miedo de que no podamos tomar todas las evaluaciones como las tomamos habitualmente. Entonces vamos a dejar el parcial ese día y vamos a tomar hasta donde lleguemos en la clase de hoy. ¿Sí? Todos los temas que vemos en clase vamos a llegar. Lo que les proponemos es que les vamos a mandar o un modelo de parcial de años anteriores o un caso para resolver con estos problemas del sector del derecho aplicable para que ustedes lo trabajen y lo piensen y vean cómo viene el acto. Y además les vamos a ofrecer la posibilidad, si ustedes quieren, un minuto, ya vamos al corte, un segundo. Vamos a ofrecerles la posibilidad, si ustedes quieren, de hacer un encuentro virtual para despejar dudas que puedan tener sobre todo respecto a este trabajo. La idea de ese encuentro virtual es que ustedes resuelvan estos casos o que traigan preguntas concretas. Salgan los que quieran salir y salgan. Y después quiero que me escuche, porque para la gente es muy importante que escuchen. Entonces, la idea es hacer el encuentro por Zoom, pero si hay dudas, Ahora van a arreglar. Si hay dudas, si hay preguntas concretas, si no es para, voy a explicar de vuelta el tranquilo ni el fraude de la ley, ¿sí?
Vengo, si no tienen preguntas, se termina el Zoom a los 3 minutos. Si no quieren Zoom, no se quieren. Las posibilidades que nosotros tenemos para hacer el Zoom son las siguientes. Las digo las 3, se escuchan 3 y después lunes a las 3 de la tarde. Lunes a las 6:30 de la tarde, 7 menos 20. O martes, lo vamos a hacer temprano para que tengan que ir a trabajar tipo 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Escucharon 3 opciones? Me queda el lunes a mí. El lunes a las 3 de la tarde. Le voy a pedir que levanten la mano los que pueden en ese horario. Digamos, yo voy a decir qué horario, los que sí pueden en ese horario levantan la mano. Si pueden los 3, levantarán la mano 3 veces. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, entre los quienes estamos presentes, la mayor cantidad que podamos, vamos a elegir ese horario. ¿Primera cocina? Lunes a las 3 de la tarde. Levanten bien altas sus manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Es una unidad, no vamos a votar de vuelta. Ya somos mayoría, profe. Sí, reunimos el lunes, no sé la cocina, ahí ya sabemos. Pero quizás los otros que faltaron levantan el otro horario y levantamos todos. El lunes a las 7 menos cuarto. No. 1, 2, 3. Y martes a las 8 de la mañana. Sí. Los que puedan el martes a las 8 de la mañana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El lunes curso, por eso lo puedes Claro, ahora. yo Yo me curso a la noche. Entonces, por mayoría de los presentes, vamos a hacerlo el lunes a las 3 de la 3 tarde. ¿sí? Los que no y las que no se puedan conectar a las 3 de la tarde, no se preocupen. Pueden mandarnos por mail todas las preguntas que quieran. No hemos recibido muchas preguntas por mail. Nos gusta que nos manden preguntas por mail porque sí que están estudiando. ¿Sí? El tema de la Si te pregunta- llevo a mandar todas las dudas que tengo, y mirá, vas a estar 3 días para contestar. Lo ideal es estudiarlo en equipo porque si uno estudia solo, No, queda- es re queda difícil. en la cabeza. Cuando uno lo dice, es después lo que van a tener que Y sí. Entonces tienen que practicar de escribir, de expresarse en términos que para ustedes son nuevos, son palabras nuevas, términos nuevos, razonamientos nuevos. Entonces uno lee y entiende, uno escucha la clase y entiende, pero uno después tiene que expresarlo. ¿Sí? Entonces en la medida en que puedan ver, en conjunto estudien. Si pueden rehacer a conciencia alguno de los ejercicios de trabajo práctico que les mandamos, Sí. no para cumplir con nosotros, porque si no perdemos el tiempo ustedes y mandan lo mismo y nosotros si corregimos algo que no haga conciencia, con mucho gusto lo vamos a leer y le vamos a hacer devolución. Pero si sienten, lo piensan. ¿Sí? O si quieren verificar si la respuesta está bien o lo que no. ¿Cuándo va a subir, no? El modelo de Hoy, voy a tratar de hacerlo hoy. ¿Sí? Pero bueno, ustedes se van todo el fin de No, semana tenemos para que estudiar, digerir y el martes esto. va a ser para despejar algunas dudas, ¿no es? El lunes, profe. El lunes. Con respecto al parcial, ¿se lo enviamos? ¿Lo resolvemos y lo enviamos o lo agotamos el lunes? No lo envíen porque no tenemos solo tiempo. Lo corregimos el lunes. Lo corregimos el lunes o vemos las preguntas Que te quedaron ahí. El parcial es escrito, es acá a las 8:15 de la mañana, después el parcial vamos a tener clases, que ya venimos atrasados. ¿Sí? ¿Cuánto dura? 1 hora y media. Traen unas hojas, lapicera y el código. ¿Sí? En papel, el libro de código. Y ¿preguntas? Profe, ¿va a ser un caso? En general, no somos siempre igual. A veces hacemos un caso, a veces hacemos una situación problemática, a veces hacemos una pregunta más conceptual. Explique cuáles fueron los indicios que en el caso Fritz Mandel permitieron comprobar que había fraude en la ley y por qué. Perfecto. ¿Saben? Eso puede ser una consigna. Una consigna, claro. Otra consigna es, en tal caso, ¿cuál es el juez competente? En tal caso, tal persona presentó una demanda y el otro planteó selección de incompetencia. En un caso en el cual un señor había vivido 2 años en la Argentina y se inicia su sucesión, la competente supérstite, son situaciones problemáticas. Lo que tiene de bueno las situaciones problemáticas es que ustedes pueden demostrar realmente que entienden el concepto, porque uno tiene que demostrar que entiende el concepto y que lo puede bajar a la realidad. Pero eso a veces es más difícil. Sí. Pero en términos prácticos
está mucho mejor, digamos, está bueno estudiar a partir de casos, porque en definitiva digamos, es como que completa el recorrido, si no uno se queda en términos teóricos y después te va de acá y después Bájalo te hace después, todo. claro. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Pero mándennos las preguntas y dudas que tengan, ¿sí? O si tienen debates entre los grupos y demás. También las personas que no puedan pasar, pero que no entiendan tanto por escrito, nos pueden mandar a las personas que sí vamos a estar en Zoom sus preguntas y ya las hacemos para que puedan grabarlas. Sí. Nosotros tenemos disidencia. ¿Podemos despejar la disidencia? A veces es importante entender el concepto y después cada uno opina lo que opina. Para la 1 de la mañana estuvimos discutiendo. Nosotros estamos de acuerdo. Sí, nosotros no estábamos de acuerdo, chabona. Lejos de la manera de tomar. Sí. Traten de 10 y cuarto, 10 y 20.